Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast. Y antes de comenzar me gustaría saber cómo se diría esto en, en náhuatl. Lo de, hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es, pones tu nombre. Esto es Inefable Podcast. Wally Gantitztoque Ipa Inefable Podcast. Ok, muy bien, una gran presentación. Y pues deja presentarte antes. Igual ahorita me puedes irrumpir dramáticamente si es que algo digo mal. Estoy el día de hoy con Octavio Domínguez Rosas. Esto lo tomé de tu página de Tochan. ¿Tochan se dice? Ajá. Tochan, ok. Es hablante náhuatl, originario de la comunidad de Los Puentes en Huautla, Hidalgo. Y estudia la licenciatura de Derecho en UTEG. Y desde el 2008 imparte cursos y talleres sobre los derechos indígenas, comunidades y lengua náhuatl. Colabora en la investigación y redacción de la gramática de su lengua en su departamento de estudios en lenguas indígenas. Es miembro y secretario de la asociación Huitzili, Lenguas Indígenas Mexicanas, y se desempeñó como perito en lenguas maternas y cultura indígena en la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Es fundador del proyecto Comunidad Tochan, en donde realizan actividades de gestión de recursos, organización y dirección de los eventos culturales, talleristas. También realiza actividades de traducción oral y escrita de español a náhuatl. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué estás haciendo ahorita en Guadalajara? Que básicamente sé que llevas esos talleres, pero ¿de qué tratan o de qué versan estos talleres? Y si esta presentación te gustó o quieres agregarle algo más. No, está bien. Ok. Más bien, ahorita vengo de visita. De hecho, yo estuve 16 años aquí en Guadalajara. De los 20 años que llegué y 16 años que estuve aquí trabajando, todo lo que dijiste. Ok. Vienes de Hidalgo, ¿no? Sí, vengo. ¿Cuántos días te quedas aquí? Ahorita voy a estar. Llegué el viernes, me voy el martes por la tarde. Ya Ok. el último curso que tengo con la Secretaría de Salud sobre para atención a personas de hablantes de lengua náhuatl en el área de salud. Tenemos el curso el día martes y en la tarde ya no regresamos y pues para seguir trabajando en Comunidad Tochan. Ok, entonces lo primero que te quería preguntar, por ejemplo, sería tu trayectoria y tu interés académico en las lenguas maternas y cultura indígena. O sea, también vi que tienes esta como gran noción de la importancia y la relevancia de la interculturalidad. Y lo otro que es lo de intergeneracional, que se me hace interesante, o sea, que se sigan reivindicando para nuestros tiempos, ¿no? Y seguir permaneciendo con ese tipo de cultura. Me gustaría que me platicaras por qué te metiste a Derecho y desde ahí qué es lo que querías rescatar. Sí, bueno, eso inicia desde mi infancia, ¿no? El tema de la lengua. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando el preescolar, todo era bonito porque te hablaban en náhuatl, con los compañeros en náhuatl, salías del receso, ibas a comer, regresabas y pues en náhuatl. Y lo que cuando ya cumplía 6 años, me dije, no, ya vas a ir a primaria, a primero de primaria. Y me empezó a dar miedo porque pues, en la primaria era todo español. ¿Y sales de la comunidad? No, ahí mismo, Ok. es la misma comunidad, el mismo lugar del espacio, nomás que está dividido preescolar y primaria, ¿no? Por una reja. Y ya nos metimos a primaria y pues todos los libros en español, el maestro todas las clases en español, no sabía hablar español, pues hubo muchos castigos, nos castigaban por hablar la lengua. Muchos compañeros que pues, se portaban mal les amarraban el cuello con un lazo y enfrente del salón nos decían a quien se porte mal lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Lo vamos a colgar, ¿no? Ok. Y éramos niños, ¿no? Niños. Sí, y luego agarraban con el metal de la ventana, con eso nos golpeaban, y pues luego los maestros hablaron con la autoridad de la comunidad, es decir, hay que ser comitivas para que vigilen aquí a los niños, para que ya no salgan al receso, que ya no vayan a comer a su casa, sino que queden aquí y que nadie hable náhuatl, ¿no? Quien hable náhuatl me reporten para castigarlo, ¿no? Y esa es la forma de cómo pues quitaron, ¿no? Nos quitaron la lengua de una manera. Y como niño, pues tú pues crees en los maestros, ¿no? Quien está enfrente para pues quien te va a enseñar. Y pues estaba con esa idea de que algún día iba a ser profesor, ¿no? Pues ya dejé de hablar, utilizar la lengua en la escuela, la vestimenta y así con el miedo, ¿no? Y pues eso me causó mucho dolor cuando yo iba con mi mamá a vender canasta. Ella vendía canasta, mi papá y mi mamá vendían canasta de carrizo los domingos de la plaza. Y ya tenía entre 11 y 12 años. Iba con mi mamá
y llegaba a la plaza y decía a mi mamá, no me hables, mamá, no me hables en náhuatl, ¿no? Ujú. Porque ya es como que, pues, porque hay Porque muchas... había un castigo. Ajá, Sí, no, sí. no, más bien por la imagen, ¿no? Porque Ajá. ya te quitaron la idea de que hablar náhuatl es malo, no es un idioma, y para ser una persona tienes que Ya hablar, no lo vuelve dignificante, ¿no? ajá, Ujú. y eso le decía, no, mamá, no me hables en náhuatl, ¿no? Porque aquí hay muchas muchachas, ¿no? Y que no sé qué, ¿no? Ujú. Y empezaba a negar esa parte. Sí, sí, sí. Y también ya vas entrando a la adolescencia, te vas como conociendo también las problemáticas que hay en la comunidad, que llegan programas de gobierno y que nada más llega para unas personas o no les llega la información y muchas cosas. Empecé como esa parte de interesarme en la política, ¿no? Ujú. En la secundaria me gustaba mucho hablar de la política, ¿no? De como, pues veo esa idea de que pues vamos a hacer algo para beneficio de la comunidad. Ujú. Y eso, terminé la secundaria en el municipio, ahí mismo, todo en español. Luego me fui al Cebeta, a la preparatoria, a Ujú. Huejutla, también todo en español. Y pues como yo soy el último de los hijos, pues ya no tenía como el mismo apoyo de mis papás, ¿no? Porque ya papás muy adultos, no tenían el recurso. Me metí un año a CONAFE. El CONAFE aprendí muchas cosas porque estuve atendiendo a un multigrado, ¿no? De primero a sexto grado Ujú. y en náhuatl, ¿no? Empecé ahí Ujú. a promover la lengua náhuatl y me gané me gané 3 años de beca por el CONAFE, ¿no? Por año de servicio y intenté hacer este examen en la UNAM en Ciencias Políticas, en Ujú. Administración Pública, porque es lo que me interesaba, ¿no? En ese momento. Pero no pasé. Lo mismo por el tema de la lengua, ¿no? Ujú. Que no, los exámenes para mí era un conflicto, ¿no? Por entender el discurso que utilizan. No pasé, entonces mi hermana, que estaba en la Ciudad de México, me dice, pues ve con nuestra hermana mayor que está en Guadalajara. Digo, ¿para qué si no conozco Guadalajara? Ujú. Pues ve, ¿no? Y ahí vengo a Guadalajara y pues apenas voy conociendo y empecé a trabajar en el Informador, en el periódico de Informador, Ujú. Ujú. Campo Turista. Luego me metí en cómics y ya después investigué y encontré la Universidad UTEC, que es la que podía yo pagar 800 pesos al mes. Ujú. Y pues algo que tenía que ver con política, pues era el derecho, ¿no? Ujú. Tiene que ver eso. Ya me metí ahí a la carrera de derecho y pues ahí empecé a conocer muchas cosas, ¿no? La discriminación, el racismo, ¿no? Empezaron los compañeros a discriminarme porque yo llevaba mi pantalón de manta, yo llevaba guaraches. El primer día cuando llega el maestro de derecho, el director de derecho, te dice, a ver muchachos, ¿cuánto quieren ganar ustedes? Ujú. Todos que no, pues 30,000, 60,000, 50,000 pesos. Pues yo no traía esa idea, ¿no? Sí. Digo, pues yo dónde vengo, pues con 1,500, ¿no? Donde yo puedo vivir. No, y aquí también, ¿no? Pero ellos son soñadores. Sí, sí, digo, pues con eso podemos vivir tranquilo, ¿no? Claro. No necesito mucho dinero, ¿no? Más bien necesito conocer para poder ayudar. Y pues ya todo eso, el director nos dijo, a ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un abogado con traje o un abogado con guarache, ¿no? Y ahí donde empecé a ver la distinción, ¿no? En esa parte. Y pues todo siempre la manera de poder salir con el grupo, con los compañeros, era estar participando y los compañeros siempre chingando, ¿no? Sí. Ya cállate, ¿no? Ya siéntate, ya haz esto, ¿no? Y también en la ciudad, pues era un cambio muy, Drástico, sí, sí, sí. porque nosotros en la comunidad todos nos saludamos, ¿no? Ujú. Salimos de la casa, no yaneca, más ni iguala, no Ujú. pachalote ni cane, huitlaye, canquitito, ¿no? A todos nos saludamos. Sí, sí, Y sí. aquí yo llegué y saludaba, buenas tardes, ¿cómo está? Y la gente como que, ¿quién es La no? gente como así, ¿no? Sí, ¿qué quieres, no? Y se alejaba, ¿no? O Ujú. ibas en Sí, la sí. banqueta y la otra Son un poco... Ajá. Sí. Y todo eso, pues, vas cambiando, ¿Y ¿no? la comunidad de cuánta población es más o menos? O sea, Son aproximadamente entre 500 y 600 personas, ok. ¿no? Por la Entonces se migración. conocen mucha Sí, gente, sí. la Entre mayoría, ellos casi mismos. todos somos Sí. parientes. Ujú. Y acá fue, o sea, es un caos, ¿no? Vial, es un caos de violencia, es un caos en todo. Sí, Ujú. es grande, digamos, la ciudad, hay muchas cosas, pero principalmente esa parte de los pueblos originarios, ¿no? Ajá. Los pueblos indígenas son más relegados, más discriminados, ¿no? No hay
oportunidades, ¿no? Para seguir estudiando, ¿no? Y si quieres ser parte de la ciudad, tienes que comportarte o asumir las mismas culturas, ¿no? O, pues, juntarte con los compañeros y escuchar la música, pues cambiar, pues, ¿no? Cambiar tu cultura, ¿no? Para que te acepten. Y pues eso lo que fui enfrentando esa parte. Yo trabajaba, empecé a trabajar en una panadería, me levantaba a las 4 de la... Mientras estudiabas, ¿no? Sí, 4 de la mañana, iba a trabajar en la panadería, salía a las 10 de la mañana, luego ya me iba a la universidad y ya en la tarde salía como a las 7 de la tarde. Tuve dificultades económicas, ¿no? Que a veces tenía para el camión y tenía hambre y a veces... lo bueno que interactuaba con las personas que vendían. Oye, necesito comer. Si me puedes prestar y te pago en la quincena, ¿no? Dices, sí. Y pues son cosas que te vas reconociendo y te vas identificando, ¿no? De cómo es, ¿no? Una ciudad. Y también vas conociendo gente que le interesa la parte de los pueblos, la lengua, ¿no? Entonces conocí la parte de personas que estaban como chingue, ¿no? Porque ya te calles, ¿no? Ya deja de hablar tu lengua, ¿no? Tu cultura. Y la otra parte de gente que quiero aprender la lengua, ¿no? Quiero conocer las comunidades, la riqueza cultural. Y es ahí donde yo me empecé a agarrar, ¿no? Empecé a dar clases en el 2008, cuando fue las que tiraron las granadas en Michoacán. Ajá. Fue el inicio de las clases que empecé y conocí allí a Alejandro Mendo, un buen amigo que todavía seguimos compartiendo muchas cosas, que me ha ayudado mucho. Y empecé a meterme al internet, ¿no? De buscar alguna pues una institución sobre el INALI, apenas que se había creado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a ver si había algún espacio aquí en Guadalajara, algún sucursal, no sé, algo, para poder solicitar apoyo, porque entonces estaba buscando un espacio donde podía dar clases de náhuatl. Y no, pero en esa estar como buscando. Encontré, me dieron una dirección, que es el Departamento de Lenguas Indígenas de la UDG. Diga, pues bueno, está bien, voy, ¿no? A ver qué encuentro ahí. Y ya llegué ahí en la Minerva, que estaban por ahí, y hablé con el director, el jefe del departamento, el doctor José Luis Iturrios Leza, y ya le planteé, oye, yo vengo solicitando un espacio donde yo pueda dar clases, ¿no? Yo estoy hablando en la lengua náhuatl y tengo interés de dar clases, ¿no? Ya me dijo, no, es que aquí nosotros no hacemos eso, no tenemos espacio. Pero si quieres, te puedo dar un trabajo como asistente investigador conmigo, trabajar la lengua. Digo, pues sí, claro. Y ahí empezamos a trabajar. Y aprendí mucho porque él es doctor en lingüística y estuvimos trabajando con el primer tomo de la fonología de la lengua náhuatl. Y estuviste como traductor, ¿no? Ajá, como asistente, y luego estuvimos trabajando con la gramática de la lengua náhuatl. Empezaba en el aprendizaje, en lo que aprendía cada día. Empecé a soñar, ¿no? Empecé a soñar muchas cosas de cómo llegaba una palabra y se desmenuzaba, ¿no? Y se juntaban. Y era muy bonito, ¿no? Como decía, esa es mi lengua, ¿no? Por eso la lengua le llaman una lengua aglutinante, ¿no? Porque en una sola palabra haces una oración, ¿no? Al español, ¿no? Traduciendo al español. Y conocí mucho, ¿no? Sobre la cuestión lingüística. Trabajamos, ya tenemos más de 15 años trabajando en eso. He aprendido mucho. Y ya, pues, toda esa parte me fui metiendo con siempre a trabajar con el tema de la lengua, la cultura. Y conocí unos compañeros, también Wiraritari, Mixteca y Chol, que estaban en esta parte de crear un colectivo que se llama Jóvenes Indígenas Urbanos. Nos juntamos y ya empezamos a trabajar eso y visibilizar todo el tema de la población indígena aquí en Jalisco, ¿no? Por todos los problemas que enfrentamos, ¿no? Desde el racismo, discriminación, acceso a la educación, acceso a los derechos, pues, principalmente, ¿no? Y al comercio también, ¿no? Para un comercio justo, que no había muchos espacios para los pueblos y los artesanos. Empezamos a tomar espacios, a hacer conferencias, talleres, y empezamos con el festival de Día de Muertos, ¿no? Entonces empezamos a hacer mucho ruido y empezaron a sonar, ¿no? Jóvenes Indígenas Urbanos, y por todos lados, ¿no? Empezaba a sonar. Como un boom. Sí, y luego ya formamos otra con el propio doctor José Luis Iturrios,
el departamento hicimos una asociación civil, se llama Huitzili Lenguas Indígenas, que nos dedicamos para el estudio de las lenguas y formación de peritos intérpretes también. Acabamos de tener un diplomado, es un diplomado muy bueno, a comparación con lo que hace el INALI, ¿no? El INALI sí invierte mucho dinero, gasta mucho dinero, y en una semana te dan tu certificado como intérprete, pero realmente no te garantiza. Realmente preparado, sí. No te da esa parte, ¿no? Y aparte contratan personal que no conoce la cultura, ¿no? Los pueblos. Entonces, por cumplir la parte administrativa, pues lo hacen, ¿no? Estadística, sí. Pero son ajenos a... Así es. Y eso es lo que siempre nos hemos dedicado, ¿no? De visibilizar, reivindicar, ¿no? A los pueblos, a las comunidades indígenas. Y así nos fuimos a dar a conocer, hasta que un día me hablan, ¿no? La Fiscalía de Derechos Humanos. Y que había un espacio, un puesto como perito intérprete ahí. Y ya acepté. Bueno, dudé sí. Antes porque el gobierno, ¿no? Fue la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿no? La Fiscalía de Derechos Humanos de Jalisco. Y entre sí, entre no, pues digo, bueno, está bien, voy a aceptar, voy a conocer, ¿no? Qué es lo que quieren hacer. Y sí, duré nada más 2 años y renuncié. No te gustó mucho. No, es que es muy complicado. Es un tema. Ajá. Sí, es muy complicado trabajar en el gobierno, y más si no eres como el directivo o que tengas como tomar pues, las decisiones o el proyecto que quieras hacer, ¿no? Como las riendas. Justamente ese era el segundo tema que iba a tocar, el peritaje que trabajaste en la Fiscalía. Y te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos que son comúnmente vulnerados hacia las comunidades originarias? ¿O cuáles fueron los que tú notaste dentro de este trabajo y también exterior, ¿no? En tu trabajo en general. Bueno, los derechos más violentados son el acceso a la justicia, ¿no? ¿Mucha impunidad? Sí, mucha... por ejemplo, un caso varios casos que me tocó atender, principalmente hacia mujeres, ¿no? Mujeres indígenas que vienen de diferentes regiones, que vienen a trabajar en casa, aquí en Zapopan, en Guadalajara. Y pues la mayoría termina solo la primaria o la secundaria y pues salir a buscar la oportunidad, la vida, ¿no? Y algunas no hablan bien el español o no hablan el español, ¿no? Entonces me tocó un caso de una mujer, especialmente de donde yo soy, de allá de Hidalgo, de Huejutla, que estaba trabajando, ya tenía más de 10 años trabajando en esa casa. Y me hablaron de ahí ¿cómo se llama este instituto de la mujer? Fiscalía. Sí. Centro de Justicia de la Mujer. Me hablaron que había un caso de una muchacha y fui, y sí, era una muchacha que hablaba náhuatl, no hablaba muy bien el español y estaba embarazada. Y ya empecé a entrevistar, primero a generar esta confianza, ¿no? Decían, ¿qué niquitisto? No toca octavo, no quiere igual, huexotla, no quiere huexotla. Entonces como que generó eso. Desde la parte del lenguaje, yo creo que ya empieza como a empatizar ella, ¿no? Sí, ya me empezó a contar y dice, no, pues es que yo fui violada durante muchos años, durante 10 años, por el hijo de mi jefa, ¿no? Y no decía nada porque yo tenía miedo, ¿no? De que, pues aparte yo no conozco mucha gente aquí, y hasta que quedó embarazada, ¿no? Y ya la presentaron ahí, y pues lo único que hicieron el Ministerio Público es levantar la denuncia, ¿no? Yo estaba ahí como perito intérprete, ¿no? Interpretando, y ya se levantó la denuncia, terminamos muy noche en ese peritaje, y fuimos hasta su casa a hacer todo el peritaje, ¿no? A ver dónde vivía, ¿no? Y ya, luego me citaron otra vez, tanto a ella como a mí, para la atención a psicología, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El personal, la psicóloga, quien le va a dar la atención, pues no habla la lengua, no conoce la cultura, y lo único que hacen es, como no saben qué hacer, te entregan un papel, ¿no? Donde pones tacha y palomita, ¿no? Sí. ¿No? Y es lo único que hacen, ¿no? Y ya lo integran a la carpeta, y ya, simplemente, y ya se queda ahí. Y hay muchos casos así, ¿no? Muchos casos que no se logra llevar, realmente garantizar la justicia a las mujeres. Y ese es uno de los casos. Y otro es, estando ya ella en la
en el área, ¿no? De la fiscalía, pues nos discriminaron a nosotros, ¿no? A los compañeros que entramos 3, ¿no? 2 de compañero Wiraritari y yo Nahuatl. Entonces las compañeras que ya estaban ahí trabajando nos querían usar como pues vayan por la comida, ¿no? Por la pizza. copias, Ajá. sí, ajá. No, yo no vengo a eso, ¿no? Si quieres, pues ve, ¿no? Yo no vengo a esas cosas. Y empezaron así como, hacían una fiesta. Llévales a los muchachos, los del perito, llévales en su cubículo el pastelito para que coman ahí, ¿no? Como minimizarlos. Ajá, y eso a mí me generaba risa, ¿no? Porque digo, yo no me siento discriminado, ¿no? Por ese sentido. Pero es una discriminación que Claro, se hace, ¿no? muy Institucional, clara, sí. ¿no? Y pues toda esa parte que estábamos viviendo, ¿no? Que nos querían abusar, ¿no? En nuestro abuso de confianza, ¿no? En cuando, pues quédense más, ¿no? Y que trabajen esto, que vengan otra vez. Y yo le decía al jefe, tanto al jefe inmediato como al fiscal, dice, oiga, aquí podemos hacer muchas cosas, ¿no? En vez de que decirle a la gente aquí no es, ¿no? En vez de que llegue la persona, ¿no? Y escuchar toda la pena que trae, todos los problemas, para registrar, tomar sus datos y al final decirle aquí no es, tiene que ir a otro lado. Creo que eso lo podemos evitar para no victimizar a la gente. Ujú. ¿Y de qué manera? Pues creo que el Estado tiene muchos recursos, ¿no? Ujú. Uno que está es en la radio del Estado, ¿no? Están los medios, están esta parte. Medios de difusión. Podemos utilizar los medios. Vamos diciendo, bueno, si tiene problemas sobre esto, tiene que ir a esta área, ¿no? Acá, Y si tiene esto, aquí en esta parte, para que ya no estén llegando y decirle aquí no es, y luego no hay transporte, ¿no? Ujú. Y nosotros teníamos que darle, porque nos dolía, ¿no? Ver a la gente y decirle aquí no es, ¿no? Y tienes que ir hasta la 14 o tienes que ir hasta al otro lado, al extremo, ¿no? Y darle nuestro dinero para que vaya en taxi, o a veces nosotros poníamos nuestro carro y llevarlo. Dinero propio, ajá. Sí. Y también el tema de lo que mencionas de la revictimización, ¿no? Sí, era muy pesado, ¿no? Trabajar. Y me enfermaba, ¿no? Como que esa impotencia de, ay, no poder hacer nada. Y tenemos los recursos, ¿no? Sí nos pagan bien, pero no quieren más, ¿no? Invertir más, ¿no? Esa parte. Y pues todo eso la burocracia detrás y dije, no, ese espacio no es para mí, no puedo hacerlo, ¿no? Sí, tengo familia, tengo mis 2 hijos y ahí están para pagar los gastos, pero no me siento bien, ¿no? Y aguanté 2 años nada más. Y ya yo cuando les dije al jefe directo, oye, pues hay que utilizar los medios, y me dijo, ¿qué vamos a reportar nosotros? ¿No? Tenemos que reportar que estamos haciendo algo. Y ese es el trabajo, ¿no? Nada más escuchar y llenar un formato. Y ya, tú estás cumpliendo. Aunque tú no hagas nada, 8 horas sentado ahí, tú estás ganando. Digo, no. Y por eso lo dejé, ¿no? Y ya me fui a otro área. Me fui a un año en el DIP de Guadalajara. También a trabajar en atención a la niñez. Dije, no, pues sí, ahí voy a estar en las colonias, donde cuando sé que hay población indígena en Guadalajara, vamos a atender, vamos a hacer esto y esto, ¿no? Yo traía muchas ideas. Y lo mismo, empecé a meterme, a trabajar con la niñez, y empezaron a poner trabas. No, es que no se puede meter eso. Querían que nos peleáramos más con lo del sindicato, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Al final digo, no, es que intereses. No puedo trabajar así, y tuve que renunciar. Y cuando estaba iniciando lo que es la pandemia, ¿no? Del COVID, ¿no? En enero. Muy fuerte, sí. Sí, me dio la depresión porque, pues lo mismo, ¿no? Dinero, ¿no? Estamos en pandemia, luego no tengo trabajo, tengo mi familia, y me pegó el COVID, ¿no? Y así, luego infecté a mi esposa también, y ya salimos de eso y ya empezamos a trabajar. Y bueno, vamos a empezar con un negocio propio. Empezamos a hacer ropa, toda esta, como la que aportas. Esta ropa de manta con bordados de las comunidades de donde yo soy.
¿También ella pertenece a la misma comunidad? Sí, no, mi esposa es de aquí. Ah, ok. Es de aquí y empezamos a trabajar con señoras y hacer esto y empezamos con tenis, bolsas, cartera a hacer y eso porque hubo el crédito a la palabra del gobierno federal. Ujú. Nos pedimos el préstamo de los 25,000 pesos, nos Ujú. prestaron y en 6 meses lo pagamos, ¿no? Ujú. Y ya para entonces ya seguir con nosotros. Y ahí vamos, ¿no? Y ya empecé a dar clases particulares, ¿no? Ya me salí de lo que es del gobierno, ¿no? Clases particulares, capacitaciones. Y llegaron los amigos de Minnesota, unos amigos que ya conocía desde 2014, que ellos me escribieron, pero no les hacía caso. Y ya hasta vinieron a conocerme a Guadalajara en las clases que tenía, ahí donde conocí a Fabi, que también Fabiola, que fue parte de la clase de Náhuatl. Y llegaron y me dijeron, oye, estaban buscándote. Ah, sí, pero es que como no conozco muy bien el tema de las clases virtuales, pues no les daba. Y ya me dice, mira, nosotros queremos apoyar, me dicen. Si tienes un proyecto, pues vamos a colaborar contigo. Y ese grupo se llama Indigenous Roots, ¿no? Raíces indígenas. Y los amigos Sergio y Mariane Quiroz son ellos los que vinieron a visitarme y ya les presentamos el proyecto de Comunidad Tochan, ¿no? Y ya dijeron, pues sí, nada más díganos cuánto es el presupuesto que quieren para este año y ya lo hacemos. Y ya lo planteamos y empezamos a trabajar. Ya yo estando aquí en Guadalajara iba cada mes a la comunidad, una semana, 15 días a trabajar en la comunidad con las señoras. Empezamos con talleres de lotería náhuatl, bordado, tejido, gastronomía. ¿Qué es lo que traes ahorita, no? Y toda esa parte empezamos a trabajar con ellos y fue avanzando y ya después ya en 2002 ya nos fuimos para la comunidad, para Hidalgo. 22. Apenas tenemos como casi 4 meses ya estando allá y trabajando. Y ese es el proceso. Siempre hemos trabajado con el tema de la cultura y de la lengua. De la reivindicación. Sí. Pues antes de continuar, pues qué chingón que lograste como que superar esa, ¿no? Como comentario, como que lograste superar esa parte. Supongo que la mayoría de nosotros jamás nos pasa ese tema como de discriminación, tampoco como que al estudiar, ¿no? O sea, son cosas que se podrían minimizar cuando escuchas la historia de un otro, pero hasta que te pasa a ti, ¿no? Entonces, pues qué chingón que de esa parte. Y la otra parte que me gustaría considerar y puntualizar sería la forma en la que o sea, en cómo se organizan socialmente las comunidades indígenas y esta economía como autosustentable, ¿no? Y la forma en la que lograste como que empoderar a ese tipo de cosas. Me gustaría que me platiques eso, o sea, la dificultad y cómo comenzaste a empoderar por medio y también no abaratar los precios, ¿no? Que siempre sucede mucho, que la gente en la ciudad cuando suele comprar suelen abaratar los precios o hay una dificultad para el desplazamiento de los recursos de las personas hacia los otros, ¿no? Pero me gustaría que hablaras un poco como de la economía, cómo surge y cómo funciona en las comunidades indígenas. Sí, hay, digamos, los pueblos originarios en México tienen mucha riqueza, ¿no? Sí. Tanto en gastronomía, Conocimientos, en conocimientos, en medicina, por ejemplo, el arte, el bordado. Música también, música, ¿verdad? de todo, Bailes, ¿no? Tradiciones, fiestas, todo eso. Y nosotros lo que empezamos primero es llegar a las comunidades, a los grupos, comunidades, pueblos, a través de talleres, ¿no? Compartiendo, haciendo ver que nuestra riqueza, de lo que somos nosotros como comunidad, tiene un valor importante. Sí, tanto tanto para nosotros como para afuera, ¿no? Sí. Esa idea que nos vendieron desde la escuela de que si hablas náhuatl o que si eres indígena eres menos, no, eso es una idea pues mal planteada, sí, no es eso. Entonces, decir, hablar náhuatl no significa que eres menos, sino que más bien es un privilegio tener esa lengua y aparte hablar español, ¿no? Ya eres bilingüe, 2 lenguas, y ya aprendes otra lengua, pues mejor, ¿no? Y conocer tu propia identidad como indígena, ¿no? De hacer estas fiestas, tradiciones, y luego conocer la ciudad, cómo se vive, y hacer esa comparativa, dices, bueno, pues ambos lados tienen sus pros y sus contras, ¿no?
Entonces empezamos a como esa parte de decirle a compartir con los niños, ¿no? Hay que aprender, ¿no? A hacer un bordado. Empezamos nosotros a las bordadoras, invitarlas a que ellas fueran las maestras para que aprendan, ¿no? Para que aprendan los niños a bordar, para que así vayan con esa idea, ¿no? Tanto niñas como niños. También trabajamos el tema del machismo, ¿no? Sí. El tema, porque dice, no, es que si nada más para bordar, nada más por las mujeres, ¿no? Sí. También empezamos de esa parte, la comida, la gastronomía, toda esa parte también. También los niños incluir, ¿no? En eso. Danzas y todo. Entonces, eso nos empezó a ayudar mucho trabajar y esa parte de niñas y adultos mayores, ¿no? Es lo que nosotros buscamos, ¿no? El proyecto Tochan busca esta parte de generar este vínculo, porque... Intergeneracional. Ajá, porque los adultos mayores son los que todavía hablan la lengua náhuatl y los niños son los que ya no hablan la lengua, ¿no? Entonces, hay una ruptura, hay un corte ahí, que no pueden ya compartir, ¿no? Las historias, las experiencias de los abuelos ya no pueden compartir porque los niños ya no entienden la lengua. Pero a través de talleres, a través de eso, lo pueden ir como aprendiendo. Entonces así, una forma como hacernos ver que nuestra cultura, nuestras tradiciones, todos los conocimientos que tenemos tienen una validez muy importante, tanto para nuestra comunidad como para afuera. Y eso nos puede generar, pues, un empleo, ¿no? Tener alguna cooperativa, hacerlo. Y así empezamos como... Funcionan como cooperativas, ¿no? Estamos trabajando a hacer cooperativas, ¿no? Pero también esa parte de romantizar a las comunidades. Oye, vienes de comunidad, eres indígena y que los pueblos... No, la verdad es otro punto que estamos intentando trabajar. A trabajar, sí, ahora que ya estamos en la comunidad. Esa falsa inclusión, ¿no? Sí, es un tema sobre el tema del machismo, sí, ¿no? Es muy arraigado en las comunidades. Y no lo digo, es reciente eso, es algo muy, muy reciente, ¿no? Que los hombres siempre tienen como el poder, ¿no? El mando. Y nos hemos dado cuenta, nos hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y eso es un tema que queremos como pues ir trabajando poco a poco con ellos, con las comunidades, que las tomas de decisiones que sean en conjunto, ¿no? Que no solo sean para los hombres, ¿no? Y que las mujeres se hagan a un lado, ¿no? Porque las necesidades es para todos. Y ese es el trabajo que estamos como buscando hacer y no es fácil, ¿no? Como estaba comentando con Fabi y otros amigos, les comento cómo vamos en este proyecto. Digo, vamos bien, ¿no? Vemos a los niños, a los adolescentes y a las señoras muy interesadas en este proyecto. Fue difícil con los adolescentes, pero a través de la danza es donde vimos que podemos trabajar con ellos y va bien. Pero también vemos esta contraparte, ¿no? de los vecinos, ¿no? De la comunidad, cómo nos echan tierra, ¿no? De que, pues es que están usando la comunidad, están utilizando los conocimientos, es que ganan mucho, y tratan de bajar, ¿no? De que si quieres hacer algo, pues tratan de como ponerte obstáculos, ¿no? Para que no avances. Y eso es un reto muy, muy, muy pesado, muy cansado, porque a veces... De allá para acá. Ajá. ¿No? Ajá. Y a veces le digo a mi esposa, ya, no sé, ¿no? Ya voy a frenar, ya dejar esta parte y descanso un poco. A veces me vengo para acá a hacer un taller y reflexiono esta parte de que, pues los niños, los adolescentes, la señora están muy... Que es por lo que vale la pena. Ajá, digo, pues vamos otra vez, ¿no? Vamos a hacerlas. Y estamos ahí trabajando y la verdad es bonito, ¿no? Es bonito cuando la gente se siente emocionada, reconocida, ¿no? Principalmente las mujeres, es donde nosotros estamos trabajando, las mujeres. Y ellos, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué vamos a danzar? Vamos a hacer esto, ¿no? Y sí, vamos haciendo. Porque son las que tienen mayor necesidad de reivindicación de sus derechos, ¿no? Y el proyecto, pues, gracias al apoyo de Indigenous Roots, nosotros, pues, podemos comprar los materiales, ¿no? No les pedimos, no les pedimos nada a la gente que está ahí, nosotros compramos y ellos nada más ponen su tiempo para los ensayos y luego salimos a compartir. Y ese era el trabajo. Entonces también este proyecto pues va encaminado para visibilizar todo lo que son las problemáticas que hay en las comunidades. Tanto en el municipio de Huautla tenemos muchos problemas, ¿no? Políticamente, digamos, no se garantiza, digamos, los derechos de acceso, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Es decir, que muchas comunidades no tienen una buena carretera.
Entonces, Sí, sí, sí. ese es un problema. Otro problema es que no hay apoyo en la cultura, ¿no? Digamos, sí hay una dirección o área de cultura por parte del municipio, sí hay un área de asuntos indígenas por parte del municipio, pero solo los eventos solo para la presidencia, no para las comunidades, ¿no? Sí. Entonces no hay información, no hay acceso a la información, no se sabe cuánto ganan los síndicos o los regidores, ¿no? O cuántos personal hay, cuánto toda esa parte, ¿no? ¿Qué programas hay para las comunidades? No existe. Entonces, eso es lo que queremos que vaya generándose a las comunidades. Y para que el municipio se desarrolle, primeramente tenemos que tener un acceso a las comunidades, que son las carreteras. ¿Sí? Porque ya teniendo también en productos, en todo, ¿no? Así es, porque en producto las comunidades o la región somos muy ricos, ¿no? En esa parte. Solo que no tenemos el tránsito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo otro, no tenemos el vínculo con las empresas donde comercializar el producto, ¿no? O también esta parte de que no valoramos, ¿no? Nos hace falta como autoestima, ¿no? De querer nuestra cultura y decir, wow, mi bordado o mi arte vale esto, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer para que las mismas mujeres o mismos grupos de comunidades, ellos generen el trabajo. Nosotros solo simplemente pasamos como a darle una probadita de lo que se puede hacer. Sí. ¿No? Y nosotros podemos como encaminar, de darle formalidad o a un acompañamiento cuando ya se genera una cooperativa, pues hacer. ¿No? Ahorita estamos trabajando más en el bordado. Queremos que las niñas, los jóvenes, quien quiera aprender, para después, ya que una vez que aprendan, queremos buscar maquinaria, sus cosas, maquinaria para que ellas sean las que confeccionen. Y a una vez que confeccionen, ellas van generando todo el producto. Hay una persona muy interesante que a mí me quedó muy bien, que se llama Simón Levy, que es el ex subsecretario de Turismo en México, y justamente habla del problema de cuando a las comunidades como que compran algo barato y lo revenden muy, muy, muy caro en otros lugares. ¿Cómo crees que se podría como que trabajar contra eso? O sea, con que le llegue de una mano, o sea, de la persona que está realizándolo hacia la otra. O sea, que no haya un intermediario que sea el que compre barato y luego encarezca esto, ¿no? O sea, que llegue directamente. Sí, creo que... ¿Cómo has trabajado eso? Creo que la parte de ahorita que vivimos en este siglo XXI y con todas las redes sociales y toda la información y el conocimiento, creo que eso nos puede ayudar mucho, ¿no? Sí. Principalmente, primero es que la comunidad se organice, ¿no? Que quiera sacar adelante su comunidad y todos los conocimientos que hay, ¿no? La otra es que los jóvenes participen con las comunidades. Por ejemplo, de ingeniería, todo lo que por ejemplo, esto es lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Eso puede, ¿no? Levantar, ¿no? Llevar a crear en el mismo municipio un espacio como esto, donde vengan las comunidades o personas a exponer, a compartir su producto y darle como una marca, una idea, ¿no? Y con quien directamente se puede vincular, ¿no? En la empresa, ¿no? Sin intermediarios, ¿no? Exactamente. Entonces se puede, y darle un valor, pues igual, no, ni más ni menos, ¿no? Un valor que justo. Un valor justo. Ajá. Y pues eso se puede utilizar. El detalle son los jóvenes que negamos. Negamos, ¿no? La parte de nuestra identidad. No, dice, no, es que yo... Por ejemplo, hay un caso de jóvenes cuando salimos a la ciudad, ¿no? Y duramos un mes en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y regresamos a la comunidad y ya con todo el cabello pintado, ¿no? Nuestras botas. Sin cabello. Sin cabello, ¿no? La música, acá. Y bajamos en el autobús de la central y llega nuestra mamá, papá, con su ayate para cargar la mochila, ¿no? Y ahí va, y vamos atrás de mamá adelante y uno atrás. Y la mamá hablando con su hija, ¿no? O su hijo, hablando en la lengua náhuatl. Y los chavos, ¿no? Con su celular. Y, ay, no te entiendo, mamá. No sé lo que dices, mamá. Sí, como cuando la gente se va a Estados Unidos, ¿no? Que ya en un mes ya no habla en español. No te entiendo, mamá. Y
Y o sea, ¿no? Ya todos Sí. apresados, ajá. Sí, cámara, mamá, chale, ¿no? Sí, como que todo ese lenguaje que se Todas utiliza esas acá. cosas llegan y ya ponen música, ¿no? Electrónica, rock, ¿no? Empiezan a traer, no, pues que... Rucos de la terraza, puro Ajá. cochinero. Y, y Cosas horribles, ¿no? horrible, y ya luego sacan las caguamas o el alcohol, ¿no? Porque es así, ¿no? Así se vive en la ciudad y así quiero, ¿no? Y que se note, ¿no? Que vengo de la ciudad, Sí. ¿no? Y todo eso influye mucho. Claro. Influye mucho en los niños. Influye, bueno, en general, pero en los niños, ¿no? Porque dices, yo quiero ser como él, ¿no? Y dejar de Como hablar. aspiracional. Ujú. Dejar de hablar la lengua, dejar de decir que soy de la comunidad tal, ¿no? Porque cuando uno dice, cuando tú vas a una ciudad cercana y te preguntan, ¿de dónde eres? Yo soy de Huautla, pero no dices de qué comunidad, ¿no? Dices Sí. de Huautla porque ahí se habla más el español, ¿no? Sí. Ahí si te vas un poquito más a la capital de, por ejemplo, Pachuca, y te preguntan, ¿de dónde eres? De Huejutla. Porque Huejutla es la ciudad más conocida, Sí. pero no quiere decir de dónde eres, ¿no? Ujú. Y si vas a la Ciudad de México, a Guadalajara, Monterrey, ¿de dónde eres? Yo soy de Hidalgo, ¿no? Ujú. Pero no dices, ¿no? Tratas como Sí. ir negando, ¿no? Como aquí, no sé, a una hora de Andares. Ajá. De bolas de hierro. Y esos son problemas que nosotros hemos identificado, ¿no? Los problemas Que se avergüenzan. Ajá, los problemas que enfrentamos en la comunidad es la educación. Sí. No se garantiza el derecho a la educación bilingüe, Ujú. ¿no? No hay maestros en la lengua. Preparados para eso. Ajá, Ujú. preparados para eso. Tenemos violación a nuestro derecho de acceso a la información Sí. en los radios, en la radio, en la televisión, ¿no? Todos los programas de televisión de Canal 10 o Canal de las Estrellas, como Televisa y TV Ujú. Azteca, todo en español. Sí. Las novelas, cómo influye, ¿no? En la cultura, ¿no? Todas las mujeres, los hombres quieren ser como los artistas, ¿no? Ujú. Comprarse todas las cosas, ¿no? Ser narcotraficante, lo que sea, ¿no? Sí. La radio, ¿no? Siempre llegaba todo en español, ¿no? No hay información en nuestra lengua, Ujú. ¿no? No hay libros en lengua náhuatl. Que es precisamente lo que haces, ¿no? La traducción Ajá. literaria. Entonces, todos son muchas violaciones de nuestros derechos como pueblos y muy pocos los que están como tratando de hacer algo. La mayoría se enfoca en la política y la política es uno de los problemas que también nos ha afectado, ¿no? Los partidos, principalmente los partidos políticos, ¿no? Ujú. Cuando llegaron los partidos políticos, azul, amarillo, naranja, lo que sea, Sí. empezaron a dividir. Sobre todo naranja, sí. Así, el naranja. Empezaron a dividir a la comunidad entre familiares, ¿no? Entre barrios, amigos, familiares, empezaron a dividir, ¿no? Y hasta ahora sigue ese problema. Sigue ese problema y seguimos arrastrando, ¿no? Esta parte de entre nosotros mismos chingarnos, ¿no? Sí. ¿No? En vez de buscar... Tenemos el problema de los pueblos indígenas es a nivel global, ¿no? Sí. Nos están chingando desde afuera y luego adentro nos estamos peleando, Por los intereses. Digo, eso es algo que estamos como tratando de buscar de qué manera hacer entender a la gente que, oye, estamos aquí, enfrentamos los mismos problemas, hay que hacerlo por el bien de nosotros, de nuestra familia, nuestra comunidad, el municipio, pero mucha gente va por los intereses personales, ¿no? ¿Se pronuncia Tochan? Tochan. Tochan, ¿no? ok. Tochan. ¿Cuáles son los logros que crees que has obtenido o han obtenido? Porque, como dices, o sea, se realiza como comunidad, ¿no? Todos juntos. ¿Cuáles son los logros que crees que han obtenido a lo largo del tiempo? ¿Y hacia dónde van proyectados los intereses que tienen ustedes? Sí, aquí lo que hemos logrado es la intervención en la comunidad, ¿no? De tener grupos de jóvenes, ¿no? Ya con una atención hacia la danza, la cultura, ¿no? Generar esa identidad, ¿no? De reconocernos quiénes somos como indígenas, ¿no? Que nuestra lengua vale, que los niños vinculamos con los adultos, generamos esta parte. Estamos tratando, ya hemos avanzado mucho en fortalecer las fiestas, ¿no? Tradicionales que ya se habían de una forma olvidado, ¿no? Muchas de las señoras muy contentas, alegres, dicen, ¡ay, muchas gracias! Si no hubieran venido a esa parte, pues nadie había interesado en hacer esta parte, el trabajo. También
con los talleres que dimos sobre tejido de sillas, ya algunas mujeres ya empezaron a hacer su propio negocio de sillas, ¿no? Sí. Y eso es bueno. La, también cambiar la imagen de la comunidad. Por ejemplo, los puentes, mi comunidad de los puentes, antes se hablaba, no, es que los puentes son drogadictos, que los puentes son borrachos, los puentes roban y que... Ahora hablan de los puentes, pero de manera positiva, ¿no? Porque ya las redes sociales, como tenemos en nuestra página de Facebook, Comunidad Tochan, pues ahí se empieza a difundir tanto a nivel... ¿A qué te refieres con puentes? No. Los puentes se llaman la comunidad. Ok. La comunidad, ¿no? Y empiezan a hablar, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Muy bien por los puentes, muy bien por la gente, qué bueno la comunidad. Y esos son logros que antes no se veían, ¿no? De negativo a positivo, ¿no? Y pues cada vez se va sumando también gente a colaborar con nosotros. Por ejemplo, mi primo que está en Estados Unidos, él nos apoya cuando tenemos una festividad, ¿no? Nos pone el equipo de sonido. Mi sobrina Diana, como ahí de la comunidad, empieza también como maestra de danza. Una maestra de la secundaria ahora volvió a verme en el Facebook, ahora es parte del Tochan como maestra de danza. Mi esposa, que es la parte de la administradora del Tochan, y yo en la parte de la operativa también, y así vamos sumándonos, ¿no? Mi cuñada, que ella juega fútbol, ahora está también apoyando, y así vamos colaborando poco a poco, ¿no? Y esos son logros que nos enorgullece saber que hay gente que le interesa, y hay comunidades que empiezan a sumar. Nosotros ya hemos intervenido tanto ahí en mi comunidad como en otras comunidades como Tlacuapa, Milcahua, Ixtláhuac y también en Coatzonco, que son las más intervención. Y otro de los logros que hicimos en este año fue hacer por primera vez la ceremonia del maíz, del elote. Porque hicimos un programa, se llama Tochamili, invertimos más o menos como 57,000 pesos, donde apoyamos a 21 familias, porque uno de los problemas que también hay es que ya se empieza a abandonar las milpas, ¿no? La tierra. Hay mucha riqueza ahí, pero se empieza a abandonar porque pues, todos quieren ser como transportistas, vender a comerciantes y trabajar en la albañilería, y empieza a abandonarse las milpas y empiezan a comprar maíz más caro, ¿no? De exterior, Y empezamos a juntar a personas que todavía trabajaban, y les vamos a apoyar. Y empezamos a buscar más personas que les interesaba, y se formaron un grupo de puras mujeres, y todavía nos faltaba, y estábamos buscando a ver quién quiere. Y bueno, al final sí logramos los 21 personas, y les apoyamos, y la ayuda fue de la siguiente manera. 5 días de la semana nosotros les pagábamos 3 días, y 2 días ellos se apoyaban de mano de vuelta. Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Y así se logró hacer la milpa. Y ya después hubo elote, dijo, bueno, vamos a hacer lo del elote, ¿no? Ya invitamos a las señoras de Tecuatzonco a que ellas nos ayudaran a hacer la fiesta, y se hizo la fiesta muy bonito. Se organizó. Y así hemos avanzado. Toda esa parte, pues la verdad es cansado, pero también es bonito, ¿no? Sí. Ver que podemos hacerlo en conjunto, ¿no? Y trabajar entre comunidades. ¿Cuáles son las características de las festividades de las que hablas? Pues son vinculación entre comunidades y la tierra, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que los niños, principalmente niños y adolescentes, entiendan que nosotros como personas con la naturaleza tenemos un ciclo que tenemos que también reconocer. Por ejemplo, llevarle una ofrenda al agua, al pozo, al río, llevarle una ofrenda a la tierra, a la semilla, a dialogar, platicar con ellos, ¿no? Toda esa parte del vínculo, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos respetar los espacios, ¿no? Que también una parte sagrado, porque empieza a haber este problema de la contaminación, el uso de plásticos, empieza a haber mucho que empieza a utilizar fertilizantes, herbicidas, varias cosas, la tala de árboles, empieza a haber la venta de carbón, ¿no? Y cada vez que se corta un árbol, pues es menos agua que tenemos en nuestra zona. Que fue la gran lucha del zapatismo, ¿no? Sí, y esa es la característica, ¿no? Generar ese vínculo entre el ser humano y la naturaleza, y al mismo tiempo esa comunidad, ¿no? Que se trabaja en comunidad, ¿no? Entre todos, ¿no? Y esa es la idea del trabajo.
Ah, qué bonito. Desconocí completamente eso, pero completamente de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo creo que lo que ha llevado la tradición un poco judeocristiana, ¿no? Y otros lugares es como muy antropocéntrica, ¿no? O sea, bueno, de que, o sea, nos desvinculamos completamente, de que formamos parte realmente de ¿no? O sea, no de la naturaleza y el ser humano, o sea, somos la naturaleza, ¿no? Y esta parte de explotar a cualquier recurso, incluso lo que hablábamos con Faba, ¿no? Lo del conocimiento, incluso todo eso que se explota y no se queda en las Sí, comunidades, no se queda en todo esto. eso, hablando de la explotación, Ujú. hay un tema que me gustaría, bueno, quiero compartir Abordar, eso, ajá. ajá, sobre el Perfecto. tema de la medicina tradicional. Ujú. Principalmente por las mujeres parteras, ¿no? Parteras y herberas, que siempre las instituciones del gobierno no van con una intención de apoyar, ¿no? Siempre Sí. es como para ir como conociendo y ir como apartando, ¿no? Limitando. Hubo una campaña por parte de la Secretaría de Salud de Hidalgo, según para certificar a las parteras. Entonces del municipio, se convocó a todas las parteras de las diferentes comunidades que pertenecen a las 68 comunidades de Huautla, a que las autoridades de cada comunidad registraran a su partera, ¿no? Y empezaron a hacer esas curso, pero el curso era que los citaba, tengo entrevistas de las mujeres, nos citaban, nos íbamos aquí a veces a las 6 de la mañana sin café, teníamos que caminar y esperar el autobús para ir a tal lugar, y allá llegábamos y nos ponían y nos sacaban toda la información, nos entrevistaban la enfermera, el doctor y nos sacaba toda la información, y luego nos ponían a hacer prácticas de cómo nosotros movemos, sabemos cómo se viene bien el bebé, qué tenemos que mover, qué tenemos que darle, para que, y luego nos querían utilizar otro día o quedar más tiempo, ¿no? Porque iba a venir otro doctor y que nos iba a revisar, y, y para, y como son mujeres adultas y ellas te dicen, es que yo saqué primer lugar, ¿no? Ujú. Así le decían a ellos, Ujú. ¿no? Y luego les daban un papel como sea un certificado. Pero lo que hacían es como sacarle Es la robar información. conocimiento, sí. Ajá, así es, sacarle toda la información, todo lo que es la medicina tradicional, ¿no? Qué plantas utilizaban. Y al final decirles, ustedes ya no pueden atender a una mujer embarazada. Ujú. Si atienden, van a ser ustedes las responsables cualquier caso que pase, ¿no? Lo que tienen que hacer es mandar directamente al centro de salud para que sea atendida, ¿no? Pues la idea es Sí, ya con costo, con obviamente. costo, Ajá. claro, porque cuando los doctores no trabajan de a gratis, Sí, ¿no? claro, se encarece. Ujú. Entre más cesáreas hay, más ganan, Ujú. ¿no? Por eso casi la mayoría quieren mandar a cesárea, Ujú. ¿no? Y ahí la gente siempre es parto natural porque las parteras conocen. Entonces, ese es un problema que quiero compartir. Hemos intentado hacer un foro de médicas tradicionales que nos comparta su experiencia. Y pues lo digo ahorita porque pues ya lo he entrevistado con la señora, ¿no? Es un Ujú. problema que estamos enfrentando ahí, y en vez de hacer eso, la Secretaría de Salud debería tener en los centros de casa de la salud, en cada comunidad, tener una partera ahí y que el Estado les pague. Sí, Y sí, sí, sí. otro, en el centro de salud del municipio, que estén ahí unas parteras para que atiendan y que sean pagados por parte del Estado. Y otro de los problemas que tenemos en cuanto a salud, pues el centro de salud no tiene medicamento, ¿no? Y los doctores pues no son especialistas, ¿no? Ujú. Entonces hace falta especialistas. Hay recursos de que hay recursos, pero pues de que a alguien le De interés interese, no hay. es otra Ujú. cosa, ¿no? Y son los problemas que estamos enfrentando. No solo, yo creo que es algo muy similar en todas las regiones, Ujú. ¿no? De México, de los pueblos originarios, Ujú. ¿no? Necesitamos más atención, y también en esa parte de los peritos, ¿no? Intérpretes, traductores. Quiero preguntarte, eso es una parte importante, pero normalmente como clipifico las cosas, me gusta cerrarlo ahí. ¿Cómo se origina el náhuatl? O sea, ¿cuál es yo sé que soy mexicano y debería saberlo, ¿verdad? Pero yo creo que muchas personas de las que vemos esto, pues no los conocemos. O sea, ¿dónde se origina? El,
¿La lengua? Ajá. Bueno, hay muchas versiones, muchas historias sobre de dónde venimos, ¿no? De dónde surge, ¿no? Unos hablan de Utah, ¿no? Que es la parte donde salieron algunos, los primeros hablantes y se dispersaron por las partes. Otros hablan sobre de Aztlán, ¿no? Los que vinieron de Aztlán. Otros hablan de las 7 cuevas, ¿no? Y pues los más conocidos son los mexicas, ¿no? Que según fundaron la parte de México, ¿no? Ahí que hablan la lengua. Pero nosotros como la parte de la lengua, así como náhuatl es muy reciente, ¿no? Yo creo que es inventada o formada en contactos, ¿no? Como Yucatán, ¿no? También se habla de que es, ¿de dónde viene la palabra Yucatán, ¿no? Pero nosotros hablamos de que nuestra lengua se llama mexica sí, mexica es la palabra correcta que utilizamos para decir. Referirse a eso. Pero ya se quedó la palabra náhuatl, ¿no? Esa, la verdad, no tenemos el origen o el significado. Muchos hablan de que es una lengua florida, lo romanticizan, ¿no? De manera, sí. ¿No? Es que es como cualquier otro idioma, realmente. La lengua náhuatl es un idioma, como el español, el inglés. Tiene su gramática, tiene sus reglas gramaticales y tiene sus variantes, ¿no? Las variantes se llaman dialecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos el español, ahorita estamos en plan español, pero si viene una persona de Argentina de Colombia, de España, modismos, ¿no? Son los dialectos del español. Y al interior de México, ¿no? Y eso depende obviamente de la geografía, ¿no? Así de es. Los del norte y con lo del sur, del oeste, pues tiene sus variantes del español. Lo mismo ocurre con las lenguas originarias, tienen sus variantes. El náhuatl tiene aproximadamente 30 variantes, ¿no? Y así todas las 68 lenguas que hay en México tienen sus variantes, ¿no? Toda esa parte. Y muchos creen que ese es un problema, ¿no? Es una riqueza, es una riqueza. Y eso es una justificación por parte del Estado para decir, es que no podemos atender a todas las lenguas, porque tenemos que hacer todos. No. Yo creo que eso se puede simplificar en un programa educativo. La universidad forma traductores. Por ejemplo, si es náhuatl, con las 30 variantes, ¿no? Que aprendan los traductores, ¿no? Y ellos van a ser los que van a atender esa parte, ¿no? Y se van saliendo, ¿no? No tienes que amplificar a todos, ¿no? A todos tienen que hablar una sola variante, ¿no? No. Es que hay que respetar, ¿no? Más bien los que van a atender como peritos o traductores, ellos tienen que conocer las variantes, ¿no? Sí. Y eso lo tiene que, como responsable, pues el Estado a través de un programa educativo, ¿no? Y quien no lo quiere hacer, ¿no? Entonces son varias formas de que se puede resolver las cosas, ¿no? Las cosas, sí, por medio de la intervención del Estado. Hablaste al inicio sobre que algunas palabras como que se necesitan menos que las que utilizamos como que en español. Un ejemplo de, no sé, una palabra que sea difícil como de traducción en español, ¿cuál sería? No, ahorita no se me viene nada en mente. Una que esté bien. No. O sea, por ejemplo, no sé, el amor, es lo mismo el significado de amar que es con nosotros, o sea, que puede ser amar no sé, a tu gato, a una pareja y así. Sí, más bien la polisemia. Okay. La polisemia, por ejemplo, en español, que tiene muchos errores ortográficos. Sí. El español es una lengua que nos ha pues dado muchos problemas, ¿no? Sí. En los niños, principalmente cuando eres niño, ¿no? Escribe huevo, ¿no? Pero le pones, si no le pones H, eso está mal, ¿no? Sí. Bota, ¿no? Es que si escribes con B o B... V, ajá. Más bien ahí se puede simplificar con la polisemia, ¿no? No puede. Por ejemplo, gato. Cuando escuchas la palabra gato, ¿qué entiendes, no? Sí, o sea, lo que me imagino, gato. Ajá. Sí, pues a mi gato negro. Normalmente es un gato, ¿no? Pero también significado significante. Ajá. Pero también el otro gato es para levantar, ¿no? La grúa, ¿no? O una forma despectiva de referirte a alguien. Ajá. Y a otra, la parte discriminatoria, ¿no? La parte de decir, pues el que trabaja, ¿no? Gato, ajá. El gato, ¿no?
Y en náhuatl, pues lo que tiene también es como sus particularidades, ¿no? De decir una cosa con otro. Por ejemplo, nisneki es quiero, ¿no? Y tlazotla es amar, ¿no? Y la otra es itztok, por ejemplo, itztok es el verbo estar. En español siempre se relaciona con el inglés, que el verbo to be, que no sé qué, no. Sí. En náhuatl, la gramática, para hacer ser, se utilizan los prefijos de sujeto con el sustantivo, ¿no? Si quiere decir, ni ocelot, ¿no? O ni cuautli, ¿no? Yo soy jaguar, yo soy águila, ¿no? Para decir dónde estoy es ni itztok, ni cani inefable, ¿no? Aquí estoy, aquí inefable, ¿no? Y así es la gramática, sí hay una diferencia, ¿no? Sí. La forma en la que se compone. Entonces, pues es lo que nosotros decimos que la lengua es como cualquier otro idioma de las casi 7,000 lenguas que existen en el mundo, ¿no? Y es una riqueza que tenemos. Sí. ¿Y qué pasa cuando una lengua muere? Pues se muere todo el conocimiento. Sí. Entonces, por eso nosotros estamos muy interesados en fomentar, en que los niños aprendan, que las escuelas también consideren, ¿no? Enseñar. Por eso hemos creado varios materiales didácticos como la lotería, ¿no? La memorama para jugar con niños. Y hacemos talleres desde primaria hasta universidad. Y esa es la forma en la que puedes transmitir el conocimiento de una forma. Es una forma de que podemos hacer que los niños jóvenes se interesen, ¿no? Primero pues a jugar, ¿no? Sí. Y jugar, dice, ya puedo pronunciar, y empiezan como a decir, sí es importante. Porque también hablando la lengua náhuatl en las comunidades, muchos no le dan importancia, pero acá en la ciudad sí puedes vivir de una manera con esta parte de tu lengua, porque hay muchas traducciones, interpretaciones, y también hay que darle valor a esa parte de la interpretación. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer como peritos o como traductores, ellos, principalmente las instituciones públicas, creían que nos hacían un favor. Dice, oye, tradúceme este texto a tu lengua, ¿no? Y ya va a aparecer tu nombre ahí y tu lengua, y no te vamos a pagar, ¿no? Y con eso. No, es que no es así, digo. Sí. A una persona que habla inglés, ¿no? Le traduces al español, pues cuesta, ¿no? O viceversa, cuesta, ¿no? Entonces empezamos a darle como también el valor que se tiene a la lengua, ¿no? Ahorita nosotros, según el tipo de texto, si es literario, si es técnico, jurídico, pues tiene diferentes variaciones. En cuanto a costo, por ejemplo. Si es técnico jurídico, pues cobramos entre 800 a 1,000 pesos una cuartilla, ¿no? Pero mucha gente no quiere, ¿no? No quiere pagar, dice, es que es una lengua indígena, ¿no? ¿Cómo vas a cobrar esto? No, es más complicado traducir textos jurídico, textos jurídicos a lengua indígena, ¿no? A una lengua originaria. No es lo mismo traducir al francés, alemán, porque casi utilizan el mismo tecnicismo o los mismos formas, ¿no? Nada más cambia la lengua. Pero desde náhuatl no. Porque es interpretativo, ¿no? Así es, porque no tenemos las mismas instituciones, no tenemos ese tecnicismo, tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo a saber a la persona que queremos compartir la información. En cuanto a la... Bueno, quiero mostrar esto a la cámara, yo creo que sí se alcanza a percibir, ¿no? Mira, son estas... o sea, fonéticamente se pueden decir así, o sea, como está escrito. Por ejemplo... Petlatl. Petlatl. Pero, por ejemplo, cuando tiene una sílaba tónica, aquí no se ve, ¿verdad? No. No. Todo es grave. Ok. Petlatl. ¿Qué se vendría siendo? El petate. De hecho, hay muchas palabras que utilizamos a diario, ¿no? Las personas mexicanas, principalmente en su vida cotidiana, los que hablan español, hablan náhuatl. Palabras en náhuatl, ¿no? ¿Cómo cuál? Cuando vas al mercado y compras tus verduras, ¿no? Dices, quiero un kilo de nopales, ¿no? De camote, de chayote, de elote. ¿Que proviene de ahí, entonces? Todos son de la lengua náhuatl, ¿no? De jitomate, ¿no? Quiero unos productos, quiero unos objetos, por ejemplo, quiero el petate, metate, ¿no? El chocolate,
Y así, un sinfín de cosas. Hay aproximadamente más de 2000 palabras que se utiliza todos los días en el habla castellano. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles no sabían cómo referirse a ese producto porque no lo conocían. Y así fue como fue quedando. Por ejemplo, Sopilot, nada más le quitaron la L y le pusieron la E, Sopilote. Ajá. Camostli, camote, ¿no? Tamali, tamal. Atoli, atole. Ah, ok, no tenía idea de que tantas cosas se Sí, hay muchos. Aguacat, aguacate. Y así, petlat, petate. Pues indirectamente sí, sí lo hablamos más o Chahuistli, por menos. ejemplo, los chahuistli, Sí. o machincuepa, ¿no? Y hay muchas palabras así. Con que... Lagrimita y Costel había un personaje que se llamaba Chahuistle, que es un Chahuistle. señor grandote. Ajá. Así que, por eso lo conozco, no sé de otra forma. Esto, ¿cómo lo, o sea, quién es el que lo hace? ¿Cómo se produce? Nosotros lo diseñamos con otro amigo. Ajá. De hecho, también aquí, con este trabajo de la lotería, estuvimos intentando varias veces en convocatorias, Ok. tanto municipal aquí como del Para que hubiera un estado. apoyo. Nunca nos dieron, pero nunca se nos quitó esas ganas de hacer, así que Ajá, nosotros transmitir. lo invertimos. Ok. Fui invirtiendo por dibujo y así hasta que logramos a tener todo. ¿Y cuántas palabras Son las que las que se puede aprender aquí son 24 palabras. Más cerca de tu cara. Y tenemos en 3 presentaciones. Tenemos lotería para aprender sobre alimento, Ajá. de objetos comunes y Sí. otro de animales. Ok. Y es lotería y memorama al mismo tiempo. Tenemos 2 juegos de tarjeta, ¿no? Ok. Con esto se puede jugar la memorama y con uno se puede jugar la lotería, Ok. ¿no? Entonces también y está en costo de 100 pesos el juego. Y también hacemos envíos a cualquier parte por si se gustan Ok, que es en pedir. tu página igual de Sí, Tochan. Ok. Tochan, ajá, ahí. Yo no vi la parte en donde dijera como de adquirir. Bueno, sí veo lo de productos y vi que habían unos productos como de camisas y todo. Bueno, no sé cómo se le llame realmente. Sí, ¿Cómo se le llama a esos igual? Pues, son- sí, guayaberas. Sí, Sí. ok, guayabera. Más bien, en Tochan casi no pongo mucho en cuanto a vender. De productos, ¿verdad? No, más bien en mi página personal, ¿no? Ah, ok. Xocoyotzin, Xoco, Xoco, ajá. Cuauhtlatoba ahí. Y tengo otra página que casi no utilizo que se llama Xocoarte. Ujú. Apenas estamos creando una página web también para subir toda esa parte. Y normalmente siempre hago por WhatsApp, ¿no? Los contactos. Para hacerlo más directo. Ajá. Ahorita quiero hablar de un tema, no sé si sea como controversial, ¿verdad? Pero me gustaría hablar contigo de esto, que es, hace mucho leí un libro que le había mencionado a Faba, de Miguel Portilla, ¿no? Que habla de Tonantzin, Guadalupe, en donde habla del Nican Mopowa. Entonces, me gustaría que me dijeras como que la información que tienes acerca de esto, ¿cuál es tu opinión? No sé si leíste el libro de Miguel Portilla. No he leído, pero sí, más lo de Tonantzin que yo, ¿verdad? sí he escuchado sobre ese texto. Ok. Sí. Y pues... Que fue la forma como que más efectiva, ¿no? Que tuvieron como que los españoles para poder transmitir como que su mitología cristiana y utilizar la figura de Tonantzin, ¿no? Sí, es algo controversial, pues, hablando Sí, un sobre el poquito. tema de religión, ¿no? Pero sí es una forma de cómo pudieron llegar ajá. a las comunidades. ¿Quién era Tonantzin? O sea, ¿qué era? Tonantzin es la madre tierra, ¿no? Ok. Eso se hace en diciembre, Ujú. que es cuando se conmemora lo que es el Día de la Tierra, ¿no? Ajá. De la Tierra, y lo vincularon con el 12 de diciembre, ¿no? Sí. Para hacer. Con la- Porque normalmente todavía existe esta parte de comunidades que hacen su peregrinación. Sí. Van a la basílica, Ujú. ¿no? Y hacen su fiesta, porque van como a retribuirle a la Madre Tierra todo lo que les dieron, ¿no? Por agradecimiento. Y ahí en Tepeyac, y ahí donde se impuso la iglesia, pues, ¿no? Sí. Entonces es una forma de agradecer a la Madre Tierra por todo lo que se nos dio, como la cosecha, el bien, en cuanto a la salud, y es lo que se hacía. Y también en esa fecha es el solsticio de invierno, que es el Panquetzalistle, que es el nacimiento del sol, que tiene que ver también con la Navidad. Que Sí, es con el Sol Invictus, que Ajá. justamente tenemos aquí, ¿no? Así es. Sí. Sí. Es una presentación como interculturalidad. Sí.
Y pues parte de eso, ¿no? De cómo Sí. en otros el 21 es el nacimiento del sol. Sí. ¿no? Entonces es para nosotros como es fuera Que no es la Navidad. antropomórfico, ¿verdad? O sea, no es como con cristianos o con católicos, ¿no? Que es una figura del hombre o de una mujer o así. O sea, son objetos de la naturaleza, forman parte de eso. O sea, no se les atribuye como que características personificadas, ¿verdad? No, O humanoides. más o bien es antropomórficas. el vínculo que hay entre la Ajá. naturaleza, por ejemplo, Con el ser humano. porque el sol tiene diferentes puntos, ¿no? Al Sí. año, ¿no? Y hay más calor, hay más frío, hay una buena Para la temporada. cosecha, sí. ¿no? Entonces, por eso se le conoce esa parte. Por ejemplo, Ujú. el 21 de diciembre, pues el del solsticio de invierno, y se le conoce como Panquetzalistli, y al sol se convierte en Huitzili, que es Ok. el colibrí. Ujú. ¿Y por qué? Porque es cuando te quema, ¿no? Es como Sí. te quema más. La ¿no? resolana. Ajá. Ajá, entonces por eso le llama Huitzili, ¿no? Ujú. Entonces por eso, y se hace, el Panquetzalistli significa el izamiento de banderas en color turquesa, ¿no? Ujú. Entonces aquí se hacen varias ceremonias aquí en Guadalajara. Ujú. Y tiene que ver con eso, ¿no? La Tonanzi, de hecho Tona significa madre, nuestra madre, ¿no? Y Tonanzi, nuestra madrecita. Ujú. Y todavía aquí Ok. en México se habla sobre este diminutivo, ¿no? Madrecita, diminutivo, ajá. ¿no? Madrecita, es muy común, ¿no? Porque Sí. es de respeto y de cariño y de cercanía, Sí. ¿no? Y sí, es... O tener una madrecita, o sea. Ajá, y bueno, eso también la palabra madre, ¿no? Sí, La palabra madre es muy, utilizada para muchas Ajá. cosas para Pero referirse. en el lenguaje hay muchas cosas, ¿no? Que podría Sí. en un momento Fabi iba a hablar sobre esa parte del lenguaje, ¿no? Pero ¿cómo se utiliza la palabra madre para muchas cosas, ¿no? Sí. Pero padre es casi no. También te das cuenta como el tema Exactamente. ¿no? Sí. El tema del Patriarcal, hegemónico, ajá. sí, siempre Sí. la mamá es la que es. Ayer estuvimos en el Teatro Experimental de Jalisco, en una obra de teatro, los afrodescendientes de los Altos de Jalisco. Sí. Y pues se hizo una obra de teatro de la investigación que se recopiló. Y se habla donde que la mujer es la víctima, ¿no? La que siempre estaba buscando la libertad, tanto para ella como para sus hijos. Las esclavas eran principalmente desde la mujer, ¿no? Los hombres no, es como que no tenían tanto problema, ¿no? Sí. Pero la que recaía tanto esta responsabilidad y esa es cosa. hacia la mujer, y siempre es esa parte, ¿no? Ujú. Entonces, por eso nuestro proyecto de Comunidad Tochan como va enfocado hacia eso, ¿no? Hacia las mujeres, hacia las mujeres y los niños, ¿no? Porque creo que es donde tenemos que trabajar Sí, hay una más. desigualdad completa, Ajá. ¿no? También la estructura familiar me imagino que sigue siendo totalmente patriarcal o Sí. sigue habiendo una resistencia por parte de los hombres. Ajá, sí, aunque de fondo, quien Sí. tiene el control, el poder, es la mujer, ¿no? Ok. Cuando en una familia no hay mujer, se desintegra, ¿no? Ujú. Se desintegra la familia, ¿no? Pero sí, siempre el que resalta más es Ujú. el hombre, ¿no? Ok. Pero la mujer es el que... Eso lo vi mucho cuando vivía mi mamá, ¿no? Como... Sí. Porque mi mamá es la que se hacía responsable de todo. Y creo que la mayoría de las mujeres son las que más... Sí, siempre. Siempre. Sí, nomás hay una Ajá. disque figura de hombre, ¿no? Ajá, Paternal. esa parte. Entonces, también es la idea, ¿no? De poder compartir y hablar de Tonanzi. Creo que también esa es la parte muy importante, ¿no? De ver, ¿no? La madre tierra, ¿no? Sí. Gracias, León Portilla, Miguel Portilla, por hablar de eso. ¿Cuáles son tus creencias, así, tuyas? Porque obviamente creciste en la comunidad, pero después que creo que también fue necesario alejarte para poder ver las necesidades urgentes, ¿no? Porque pues la revolución siempre ya es urgente, ¿no? Para ciertas personas. Y creo que fue correcto y aunque fue muy duro claramente, pero era necesario como para verlo desde afuera, cuáles eran las problemáticas y cómo poder ayudarlo, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus creencias personales? O sea, después de esto, hablaba con Faba que cuando ella entró a este tema como la educación, cambió su perspectiva acerca de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál fue el cambio en ti? O sea, cuando viniste a nuestro mundo podrido en Guadalajara, o sea, ¿qué fue lo que cambió en ti a nivel personal, en tus creencias personales? O sea, ¿se siguen manteniendo? Sí, ha habido muchos cambios en esto, principalmente cuando
empezamos a interactuar con varios grupos, ¿no? De aquí, de Guadalajara, los interesados en la cultura indígena, Sí. ¿no? Y ahora, pues, regresando a la comunidad, lo que me interesa más es poder darle voz y espacio a las curanderas, a las personas que todavía tienen ese conocimiento de las comunidades. Por ejemplo, el Chicomechochitl, que es la diosa del maíz que nosotros decimos, ¿no? A darle agradecimiento, ofrenda a la tierra, al agua, toda la cuestión vinculado con la naturaleza y el ser humano, lo que vivía antes, ¿no? Sí. Cuando yo empecé en el 2011-12 con mis papás, ¿no? Empezaba a entrevistar. Yo ya estaba aquí, ya iba en vacaciones y entrevistaba a mi mamá, que me contara su historia, ¿no? De cómo ella vivió. Y entre esas pláticas salió una palabra de Chicomechochitl. Y yo, ¿qué es eso, Chicomechochitl, no? Y casi no querían decirme, no, es que son cosas del diablo, ¿no? Y así, no, son cosas del diablo, ¿no? Pero que no, es que Chicomechochitl es náhuatl, no es diablo. Y Chicome es 7 y Xochitl es flor, son 7 flores. No le veo nada de Diablesco. diablesco, ¿no? Y empecé así a indagar, a buscar, a preguntar a varias personas. Hasta que conocí a una señora de Chicomechochitl y ya, oye, te vengo buscando y quiero saber qué es Chicomechochitl. Y empezó a contarme, ¿no? Bueno, Chicomechochitl es la que nos da todo el sustento, ¿no? Las semillas, el maíz, los frijoles, la calabaza. Nosotros le hacemos la ceremonia y el maíz llega, de acto de magia llega. ¿Sí? Sí, llega. Y pues todavía no había vivido experiencia, ¿no? Y ahora ya después de varios años, ya en 2021, 2022, ya he estado en esas ceremonias y sí, ¿no? Estás danzando con las señoras, estás en un trance y de repente sientes que llueve, ¿no? Agua y empiezan a caer granos de maíz, ¿no? Y llegan las mazorcas, ¿no? De colores blanco, amarillo, pinto y ya la curandera, la que sabe, me dice, no diga nada, no se alarmen, eso es algo natural y hay que ser muy serios y respetar y darle la ofrenda que necesitan, porque lo que nos ha dicho la Chicomechochitl, si nosotros no le ofrendamos, no seguimos con esta tradición, ellos se van, ¿no? Dice que donde ellos vienen, pues son muchos, ¿no? A nosotros no les hacemos falta, los humanos no les hacemos falta a ellos. Ellos lo que nos hacemos falta, nos hace falta a ellos, ¿no? La semilla. A nosotros. Entonces dice, si nosotros no ofrendamos, vamos a tener problemas con la cosecha. Ya no vamos a cosechar, vamos a tener problemas de hambre y eso con lo que vamos a terminar. Por eso tenemos que estar dando la ofrenda. Y tú sigues manteniendo tus creencias. Y la verdad sí es... A lo mejor aquí lo estoy contando y son puras payasadas, pero no. Ahora que hicimos la fiesta del elote por primera vez en la comunidad, y que con la gente, y estuvimos danzando y de repente llegó una mazorca, ¿no? Y sí, es algo muy, muy sorprendente, ¿no? De cómo ¿no? Cómo de dónde viene. Se materializan. Ajá, y es algo muy interesante. Que es algo muy natural, ¿no? En la naturaleza. Hay muchas cosas que no que no sabemos. Por ejemplo, se habla también de puertas, ¿no? En el cielo, que se abren ciertos momentos en el tiempo, ¿no? En el año. Que tampoco no se tienen que, si tú ves, no tienes que estar divulgando, ¿no? Solo tienes que estar como atento a eso, a lo que está pasando, ¿no? Y hay muchas manifestaciones, ¿no? Entonces a eso es lo que yo creo, ¿no? A eso es lo que yo quiero que los niños, que los jóvenes vayan conociendo, ¿no? Que de dónde somos, ¿no? Y cómo se origina todo. Ajá, y por qué somos nahuas, ¿no? El último punto que quería tocar precisamente, pero bueno, me interesa volverlo a tocar, aunque ya lo hablamos un poco, es de las mujeres indígenas.
Hubo un tema muy fuerte en donde se hacía que algunas mujeres indígenas se les operara sin su consentimiento, ¿no? Para que no tuvieran más hijos. Entonces me gustaría que abordaras ese tema, también desde como que la perspectiva de los derechos que se han vulnerado, ¿no? A lo largo del tiempo aquí en México. Sí, ahí en cuanto a la mujer, como tú dices, ya hemos hablado, hay muchas cosas que donde sí son las más afectadas, las que sufren más en cuanto a los derechos. Hablando en la ciudad, ¿no? Aquí muchas mujeres llegan a trabajar en casa, no tienen prestaciones, seguro, vacaciones, aguinaldo, nada de eso. Es un esclavismo moderno, ¿no? Que se Sí. vive, ¿no? Entonces no se tiene. Y aparte traen sus familias, sus hijos, ¿no? Entonces los mandan a la escuela y no hay programas de educación para sus hijos, entonces pierden la identidad, ¿no? No hay acceso de salud para ellos, toda esa parte, ¿no? Como no tienen seguro, pues no, Sí, tienen no que hay pagar seguridad todo social. eso. En las comunidades, pues sí, ha habido esta parte de querer como bajar el crecimiento poblacional de las comunidades, pues con engaños, ¿no? Como donde llegan programas según para hacer un estudio, pero lo que hacen es como cortarles ¿cómo le llaman esa parte de para que ya no Sí, ajá. para que no vuelvan a tener hijos, Sí, ¿no? es terrible. Sin consentimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Y ¿En qué parte de México fue lo que sucedió eso? Que se hizo famoso hace Eh, poco. no recuerdo si es en Oaxaca o en Guerrero, pero sí ha habido muchos casos, ¿no? En los dos, ok. Pero también ha habido casos donde llegan a sacar la sangre de los nativos, de los pueblos, porque para hacer estudios, ¿no? Para pues, saber en qué manera podemos eliminar a los, Sí. ¿no? Con qué enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el COVID, muy poco se vio afectado a a las personas de las Sí. comunidades, ¿no? También tiene que ver con el ritmo de trabajo, la alimentación y toda esa parte, ¿no? Entonces, hubo más muertes en la La ciudad. ciudad. Ujú. No, esos son otros los problemas que tienen las mujeres. Otro es el acceso al estudio, ¿no? Acceso a tomar decisiones para la comunidad, ¿no? Cargos importantes como delegadas, o delegados, presidentas, y otras áreas, ¿no? Son los que tenemos que como buscar la manera de que ellas mismas, pues, alcen la voz, ¿no? Ahí. Darles voz. Ajá, y pues ese es el trabajo que nosotros queremos, ¿no? Como compartir con ellas, que ellas mismas, ahora en este plan anual que tenemos para el próximo año, queremos hacer en marzo, el del Día de la Mujer, queremos hacer un diálogo de mujeres, que ellas mismas de la región hablen. Luego tenemos en septiembre lo del Día de la Mujer Indígena, también queremos Sí, hacer, también vi eso. ¿no? Que empiece a haber muchas actividades hacia las mujeres y que ellas mismas compartan, ¿no? Lo mismo de las parteras, ¿no? La medicina tradicional, y otras cosas, ¿no? Que podemos. Otro asunto que todavía se debe trabajar muchísimo. Sí, en cuanto pues, en cultura, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, las bordadoras que no tienen, ¿no? Muy pocas tienen un negocio, ¿no? Porque no son valoradas. También queremos también esta parte de fortalecer. Pues un último mensaje que te gustaría dar a las personas que lo vean, e igual a las personas también que si en algún momento no le llega y les toca el corazón nuestras conversaciones en Inefable, que tengan algún cargo público, ¿cuál sería la recomendación que darías ya después de haber estado en eso, ¿no? O sea, como yo invitaría, por ejemplo, a intentar dejar las burocracias de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el mensaje que quieres transmitir a las personas que ven esto para reivindicar lo que estamos conversando? Sí, creo que como hemos dicho, ¿no? Los principales responsables en garantizar, en generar el desarrollo y el progreso de las comunidades son las instituciones Es el Estado. públicas y también las comunidades. Sí. Las autoridades comunitarias como las autoridades del Estado. Entonces, que sí, que dejen esa parte de la burocracia, de la administración, de
estar en el asiento, ¿no? Llenando formatos, sino más bien que se acerquen, que conozcan un poco más sobre las comunidades y buscar la manera de facilitar los programas, los proyectos, ¿no? Los financiamientos para las comunidades, que no genere esta burocracia, ¿no? Y que haya más espacios para las mujeres en áreas de atención o de proyectos de operativos donde puedan participar las mujeres, el acceso a la educación, que los maestros o los directores del área de educación indígena, que también dejen a un lado lo que es el sindicato, ¿no? De la política, ¿no? Que se dediquen más que se dediquen más hacia los programas educativos, que no traten de cuidar tanto la imagen, sino más bien el fondo, los futuros ciudadanos, los niños, ¿no? Sí. La educación, que se dediquen a realmente gestionar, que sean los portavoces, ¿no? De las comunidades, y que en conjunto con las comunidades podemos hacer muchas cosas. Sí. Nos podemos sumar a eso, pero siempre y cuando que tengan una buena voluntad, ¿no? de lograr las cosas. También tanto a las instituciones privadas también, que tienen una responsabilidad social, ¿no? Que tengan una responsabilidad, porque todos al final de cuentas vivimos en responsabilidad. Así es, vivimos en lo mismo. La ganancia que ellos obtienen pues tiene que ver con el trabajo, mano de obra, el proceso de viene de las comunidades, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy corresponsables en esa parte, apoyar a las comunidades directamente, ¿no? Por ejemplo, en muchas comunidades que son productores en cítricos, en maíz, hay que abrirles espacio para que puedan comercializar sus productos, ¿no? Apoyar en ese sentido. La creación de carreteras. Sí, y ahora en cuanto al municipio, al gobierno, tanto el gobierno municipal y al estado, particularmente en Hidalgo, pues que generen ese vínculo con las comunidades, que sean realmente escuchen. Ahorita hubo un tema sobre consulta a las comunidades ahí en el municipio de Huautla y realmente fue un desorden, ¿no? No estaba muy bien organizado porque aparte que llegaron mucha gente de diferentes comunidades, mucha gente estaba sentado esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y estaban muy desorganizados y la consulta fue llevarles un formato donde tenían que anotar qué quieren, en vez de darle voz, escuchar realmente sus necesidades, ¿no? Y para ir como sacando ahí realmente el programa municipal y estatal. Entonces necesitamos que realmente escuchen y que se comparte la información de los recursos, ¿no? De cuánto recurso va a tener este año el municipio, para que en conjunto con las comunidades puedan administrar y apoyar principalmente las más marginadas, ¿no? Y que se generen infraestructuras en cuanto a carretera necesarias para que haya más afluencia, podamos subir y hacer comer, porque si no tenemos buena carretera no tenemos esta comunicación, no podemos comercializar y empieza a haber toda la parte de falta de acceso a la salud, ¿no? Porque no podemos llegar porque está muy en malas condiciones, ¿no? Que no podemos mandar a maestros porque está no pueden ir simplemente, ¿no? También. Y hay muchas cosas que eso afecta, ¿no? Deberemos empezar por esa parte, ¿no? De garantizar el acceso de carretera, de luz, de internet y de agua, ¿no? Que es lo fundamental lo esencial para la comunicación y sobre eso se va generando todo el trabajo. Y el mensaje para un ciudadano promedio, o sea, que no tenga como que no pueda hacer, como en este caso, un cambio estructural, pero de qué forma podríamos como que ayudar o fomentar. Ahí podemos primero reconocernos a nosotros mismos como indígenas, ¿no? Y reconocerse y decir que soy indígena no es malo, ¿no? Sí. La palabra es una etiqueta simplemente, ¿no? Pero es como te identificas, ¿no? ¿Quién eres, no? Soy náhuatl, ¿no? ¿Y qué significa ser náhuatl? Soy hablante de la lengua náhuatl, soy de esta comunidad, hacemos estas ceremonias, estas fiestas, y aparte hablo español, ¿no? Y tengo que dar valor a quién soy yo, ¿no? A mis hijos, enseñarles la lengua, enseñarles la tradición, la historia de dónde somos, cómo hemos construido la comunidad, quiénes participaron y cómo
hacia dónde vamos y que se fomente esa parte, ¿no? Que hacia sus hijos, sus nietos, decirles, pues nunca nieguen ser nahuas ajá, de tu comunidad, ¿no? Que compartan esa parte, ¿no? Queremos que también, que la educación, ahí eso es algo importante, la educación, ¿no? Que la educación, los programas educativos que se compaginen con la comunidad, donde los padres y madres de familia puedan ser instructoras en eso. Ajá, por ejemplo, en cuanto a enseñarles las medicinas tradicionales, las plantas, de cómo sembrar, ser parte del ciclo agrícola, ¿no? Que se compagine ese programa. Creo que eso ayudaría mucho. Y eso lo puede hacer un padre de familia, como compartir en una asamblea, ¿no? Es decir, intentar, porque creo que en una participación no te van a hacer caso, ¿no? Como nosotros hemos intentado varias veces y nos han tomado como locos y que no, ya cállate, eso no funciona y que no sé qué. Pero hay que seguir poco a poco porque finalmente es corresponsabilidad. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos encontrar los productos que realizan? Sí, bueno, la más fácil de encontrar la página se llama Comunidad Tochan. Ahí nos pueden mandar mensaje por esa vía, o por WhatsApp, que es 33 34 40 23 37, o la página de Facebook Xoco, Cuautla Towa, es más complicado. Sí, que se escribirá que Xoco X, ¿no? Sí, es Cuautla Towa, así como KWAUHTLA. Okay. Pero igual lo escribimos ahí, en la parte de abajito. Ajá. Sí, ahí nos pueden contactar. Y pues también damos talleres de lengua náhuatl, damos capacitaciones a servidores públicos en temas de derechos y cultura de pueblos originarios, clases y varias actividades, ¿no? Que damos ahí. Ok, pues mucho gusto. O sea, igualmente. Gracias, Faba, por darnos a conocer. Sí. Y gracias, pues sería todo el día de hoy. Una palabra final que quieras decir en... Te amo. Te amo. Pues las mía, Nikani, te hizo que pa inefable, las camatilia mía, tu ampollo, Katzamotoka, ¿cómo te llamas? Katzamotoka. Jesús. Las camatilia Jesús, Nikani Tistoque, y pani Leni Iteki, Kichiwa. Nani lian yolpaki pampanokian en Huampoyo Fava, nech Walikas Nikani, Ticamatis et la loche, Ton Kamatiket Leunca, Pantochinanco, Tachke Pulowi, Tentekit Lentechevosneki, Vaya Siwame, Okichpilme, Tlacame, Pantochinanco, Vamotlalantia, Waka, pues no panot mech Yolmelawa, aquí aquí Nokia Kishmatis Totekit en Nikumayatochan, pues Shimunechkawika. Pane Shayaka Mochtli, te toca Facebook, Shayaka Mochtli, no pano will nech pantiste, que toca Comunidad Tochan. No partits toque, Juan, Sapieron, las camatilia, tu ampollo Jesús, Juan y Cani, mu ampollo Choco, las camatimiac, Juan, que tú que matis Hatsa. Ya. 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 ¿No? Ok. Las amo, ¿no? Las amo. Feliz Navidad, ¿cómo se diría? Feliz Navidad, Yeyekzi Panquetzalistli. Yeyekzi, ok. Pues cuando terminamos, muchas gracias. Tascamate. Listo, gracias.